Yo tenía 62 años cuando mi propia hija me miró con esos ojos llenos de desprecio y me dijo esas palabras que todavía resuenan en mi cabeza cada noche antes de dormir. Eres vieja, mamá. Esas joyas no son para ti. Lo dijo con tanta naturalidad, como quien comenta el clima o el precio del pan. Como si mi edad fuera una enfermedad terminal que me descalificaba de sentir, de brillar, de existir como algo más que un mueble viejo en la sala. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que esas joyas guardaban un secreto. Un secreto que llevaba 40 años enterrado en mi corazón, esperando el momento exacto para salir a la luz. Y ese momento llegó el día que decidí que ya no iba a seguir siendo invisible. Ahora vivo sola en esta casa que alguna vez estuvo llena de risas y voces. Una casa de 2 pisos en un barrio que ya no es lo que era. Los vecinos jóvenes me miran con lástima cuando me ven regar las plantas del jardín. Supongo que ven lo que todos ven, una mujer mayor, con el cabello blanco recogido en un moño flojo, con manos arrugadas y pasos lentos. Una viuda que habla sola mientras prepara café para 2 y luego recuerda que ya no hay nadie más. Las mañanas tienen un ritmo que he perfeccionado con los años. Me despierto a las 6, aunque ya no tengo ninguna razón para madrugar. Abro las cortinas de mi habitación y dejo que entre la luz, esa luz suave del amanecer que hace que todo parezca más amable de lo que realmente es. Bajo las escaleras despacio, agarrándome el pasamanos porque mis rodillas ya no son las mismas. Preparo café en la vieja cafetera que Roberto me regaló hace 30 años. El sonido del agua hirviendo es mi única compañía. Me siento en la mesa de la cocina, en la misma silla de siempre, y miro la silla vacía frente a mí. A veces pongo un plato allí, por costumbre. A veces me sorprendo esperando escuchar sus pasos bajando las escaleras. Pero Roberto murió hace 5 años, y esa silla permanece vacía. Tan vacía como se siente esta casa. Tan vacía como me he sentido yo. Mis hijos ya no vienen a visitarme como antes. Martín vive en otra ciudad, ocupado con su trabajo y su nueva familia. Me llama una vez al mes, conversaciones breves donde me pregunta si estoy bien y yo siempre digo que sí, aunque no sea verdad. Y luego está Patricia. Mi única hija. La niña que llevé en mi vientre, que amamanté, que cuidé cuando tenía fiebre, que consolé cuando lloraba. La misma que ahora me ve como un estorbo. Patricia viene cada 2 semanas, pero no viene a verme a mí. Viene a revisar que la casa esté en orden, a asegurarse de que no haya dejado la estufa encendida, a preguntarme si he tomado mis medicinas. Me trata como si fuera una niña pequeña que necesita supervisión constante. Y yo, como una tonta, siempre la recibo con una sonrisa, siempre tengo lista su comida favorita, siempre finjo que no noto el fastidio en su voz cuando me habla. Pero ese día, hace 3 meses, algo cambió. Algo se rompió dentro de mí de una forma que ya no pude reparar. Era un sábado por la tarde. Patricia había llegado con su esposo, Javier, un hombre que nunca me ha mirado a los ojos cuando me habla. Yo había preparado el almuerzo, como siempre. Pollo guisado con arroz, el plato favorito de Patricia cuando era niña. Me había esmerado, a pesar del dolor en mis manos, a pesar del cansancio que últimamente me persigue como una sombra. Estábamos sentados en la mesa cuando Patricia notó el collar que llevaba puesto. Un collar de perlas con un broche de diamantes, delicado y hermoso. Lo había sacado de mi joyero esa mañana, después de años de tenerlo guardado. No sé por qué lo hice. Tal vez porque me cansé de guardar cosas para ocasiones especiales que nunca llegan. Tal vez porque quería sentirme bonita, aunque sea por un día. ¿Eso es nuevo?, preguntó Patricia, señalando el collar con el tenedor. No, respondí, tocando las perlas con mis dedos. Es el collar que tu papá me regaló para nuestro 20º aniversario. ¿No lo recuerdas? Ella frunció el ceño. Nunca te lo había visto puesto. Porque lo guardaba para ocasiones especiales. Pero últimamente he pensado que cada día que despierto es una ocasión especial. Patricia intercambió una mirada con Javier. Esa mirada que los hijos intercambian cuando piensan que sus padres están perdiendo la cabeza. Luego soltó una risa corta, sin humor. Mamá, no te ofendas, pero
¿no crees que eres un poco vieja para andar usando joyas tan llamativas? Quiero decir, ese collar es hermoso, pero es para alguien más joven. Para alguien que sale, que va a eventos. Tú apenas sales de la casa. Sentí como si me hubieran echado agua fría encima. Me quedé mirándola, esperando que dijera que era una broma, que se retractara. Pero ella siguió comiendo, como si acabara de hacer un comentario sobre el clima. Patricia. Empecé a decir, pero ella me interrumpió. Es la verdad, mamá. No me malinterpretes. Te quiero, pero tienes que ser realista. Eres una mujer mayor. Esas joyas ya no van contigo. Deberías guardarlas, o mejor aún, dármelas a mí. Yo sí las usaría. Yo sí tengo eventos a los que ir. Javier asintió, como si su esposa acabara de decir algo muy sabio. Patricia tiene razón, suegra. Sería una lástima que esas joyas se desperdicien aquí. Desperdicien. Como si yo fuera un lugar donde las cosas hermosas van a morir. No dije nada más durante el almuerzo. Terminé de comer en silencio, con ese nudo en la garganta que aparece cuando quieres llorar pero no puedes porque hay gente mirando. Patricia siguió hablando sobre su trabajo, sobre sus planes para remodelar su casa, sobre lo cansada que estaba. Yo asentía de vez en cuando, pero no estaba escuchando realmente. Estaba pensando en todas las veces que había dejado de hacer cosas porque ya era muy vieja para ellas. Todas las veces que había guardado mi alegría, mi vanidad, mis deseos, porque alguien me había hecho sentir que ya no tenía derecho a ellos. Cuando se fueron, me quedé sentada en la sala, con el collar todavía puesto. Me levanté y me miré en el espejo del recibidor. Vi lo que Patricia veía, una mujer de 62 años, con arrugas alrededor de los ojos, con el cabello completamente blanco, con la piel manchada por el sol y los años. Una mujer que usaba ropa cómoda y zapatos ortopédicos. Una mujer que había dejado de importar. Pero también vi algo más. Vi a la mujer que había sido. La que bailaba en fiestas hasta el amanecer. La que se pintaba los labios de rojo brillante y usaba vestidos que hacían girar cabezas. La que reía a carcajadas y soñaba con viajar por el mundo. Cuando había dejado de ser esa mujer. Cuando había aceptado que mi vida se había terminado simplemente porque había envejecido. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, mirando el techo, tocando el collar que aún llevaba puesto. Y fue entonces cuando recordé. Recordé algo que había olvidado, o más bien, algo que había elegido olvidar porque era más fácil así. Antes de seguir contándote lo que pasó, lo que cambió todo para siempre, asegúrate de estar suscrito a este canal. Activa la campanita, porque historias como esta necesitan ser escuchadas. Y al final, cuando sepas toda la verdad, cuéntame en los comentarios qué sentiste, si alguna vez has vivido algo similar, o si simplemente necesitas desahogarte. Estoy aquí para escucharte. Ahora sí, déjame llevarte al principio. Déjame contarte quién era yo antes de convertirme en esta mujer invisible que mi propia hija desprecia. Tenía 22 años cuando conocí a Roberto. Era 1985, y yo trabajaba como secretaria en una empresa de importaciones. No era un trabajo glamoroso, pero me gustaba. Me gustaba la independencia que me daba, el dinero que ganaba, la sensación de ser alguien más que la hija de mis padres. Roberto era el nuevo contador de la empresa. Alto, con el cabello negro peinado hacia atrás, con esos ojos oscuros que parecían ver más allá de lo que uno mostraba. La primera vez que me habló fue para pedirme un archivo. Yo estaba organizando papeles en mi escritorio, tarareando una canción de la radio, cuando escuché su voz. Disculpa, ¿tú eres Alicia? Levanté la vista y ahí estaba él, sonriendo. Una sonrisa tímida, casi disculpándose por interrumpirme. Sí, soy yo. Necesito el archivo de la cuenta Martínez. Me dijeron que tú sabrías dónde está. Le entregué el archivo y nuestros dedos se rozaron por un segundo. Fue un momento tan breve, tan insignificante, pero sentí algo. Una chispa. Un reconocimiento. Como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no había procesado. Después de ese día, Roberto empezó a buscar excusas para hablar conmigo.
Necesitaba un archivo. Tenía una pregunta sobre un documento. Quería saber si yo sabía dónde estaba la cafetería más cercana. Yo me hacía la tonta, pero por dentro estaba emocionada. Cada vez que lo veía acercarse a mi escritorio, mi corazón latía más rápido. 3 meses después, me invitó a salir. Fuimos a un pequeño restaurante italiano en el centro de la ciudad. Yo me había puesto mi mejor vestido, uno azul marino con flores blancas que mi madre me había ayudado a coser. Me había maquillado con cuidado, había practicado mi sonrisa frente al espejo. Quería impresionarlo. Pero resultó que no necesitaba impresionarlo. Roberto ya estaba impresionado. Me lo dijo esa noche, mientras compartíamos un plato de pasta y una botella de vino barato. Desde el primer día que te vi, supe que eras especial, me dijo, mirándome con esos ojos que me hacían sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Tienes esta luz, Alicia. Esta alegría que hace que todo a tu alrededor parezca más brillante. Me casé con él un año después, en una ceremonia pequeña en la iglesia del barrio. Mi vestido era simple, pero me sentía como una princesa. Roberto me miró ese día como si yo fuera un milagro, y yo lo miré a él como si fuera mi salvación. Los primeros años fueron buenos. Eran más que buenos, eran perfectos. Nos mudamos a una casa pequeña en las afueras de la ciudad. Roberto trabajaba duro, yo dejé mi trabajo cuando nació Martín. 2 años después llegó Patricia. Nuestra familia estaba completa. Recuerdo esos años con una mezcla de nostalgia y dolor. Recuerdo las mañanas de domingo cuando Roberto hacía panqueques y los niños corrían por la casa en pijama. Recuerdo las noches cuando acostábamos a los niños y nos sentábamos en el sofá, él con su brazo alrededor de mis hombros, yo con mi cabeza apoyada en su pecho, viendo alguna película vieja en la televisión. Recuerdo las fiestas de cumpleaños con decoraciones hechas a mano. Los paseos al parque los sábados por la tarde. Las vacaciones en la playa donde Patricia construía castillos de arena y Martín perseguía gaviotas. Recuerdo sentirme completa, útil, amada. Pero también recuerdo los momentos que no quiero recordar. Las pequeñas señales que ignoré porque era más fácil fingir que no existían. Roberto empezó a llegar tarde del trabajo. Al principio eran 1 o 2 veces por semana. Luego se volvió rutina. Siempre tenía una explicación, un proyecto importante, una reunión que se extendió, tráfico. Yo le creía porque quería creerle. Porque la alternativa era demasiado aterradora para considerarla. Empezó a distanciarse. Ya no me miraba como antes. Ya no me buscaba en las noches. Cuando yo intentaba hablar con él, parecía estar en otro lugar, con la mente en cosas que yo no podía alcanzar. Me decía que estaba estresado por el trabajo, que necesitaba espacio, que no era nada personal. Y yo, como una tonta, le daba ese espacio. Me enfocaba en los niños, en la casa, en ser la esposa perfecta que él necesitaba. Cocinaba sus comidas favoritas. Mantenía la casa impecable. Nunca me quejaba. Pensaba que si yo era lo suficientemente buena, lo suficientemente paciente, él volvería a ser el hombre que me había mirado como si yo fuera un milagro. Pero no volvió. Cada día se alejaba un poco más, y yo me aferraba un poco más fuerte, hasta que mis manos estaban sangrando del esfuerzo de sostener algo que ya se había ido. Los niños crecieron. Martín se fue a la universidad. Patricia se casó joven, demasiado joven, con Javier. Y de repente, la casa que había estado tan llena de vida estaba vacía. Solo quedábamos Roberto y yo, 2 extraños viviendo bajo el mismo techo. Intenté hablar con él. Intenté preguntarle qué había pasado con nosotros, cómo habíamos llegado a este punto. Pero él siempre desviaba la conversación. ¿Estás exagerando, Alicia? Todo está bien. Solo estamos pasando por una etapa difícil. Una etapa difícil que duró 20 años. Luego, hace 5 años, Roberto tuvo un infarto masivo. Estaba en su oficina, revisando unos documentos, cuando simplemente se desplomó. Para cuando llegó la ambulancia, ya era demasiado tarde. Recuerdo la llamada del hospital. La voz fría y profesional del doctor diciéndome que mi esposo había muerto.
Recuerdo conducir hasta allá en un estado de shock, sin lágrimas, sin emoción, solo un vacío enorme que se tragaba todo. Recuerdo ver su cuerpo en esa camilla, cubierto con una sábana blanca, y pensar que se veía en paz. Más en paz de lo que lo había visto en años. En el funeral, todos me decían lo fuerte que era. Lo bien que estaba manejando todo. Pero la verdad era que no sentía nada. O sentía demasiado y mi cerebro había decidido apagar todo para protegerme. No lloré. Ni siquiera cuando bajaron el ataúd a la tierra. Patricia me miró con preocupación, pero yo solo le sonreí y le dije que estaba bien. Después del funeral, cuando todos se fueron y me quedé sola en esta casa, fue cuando finalmente me derrumbé. Pero no lloré por Roberto. Lloré por mí. Por todos los años que había perdido esperando que él volviera a amarme. Por todas las veces que había ignorado mi propia infelicidad porque era más fácil fingir. Por la mujer que había sido y que había dejado morir lentamente, año tras año, hasta que ya no quedaba nada de ella. Los meses después de su muerte fueron los más oscuros de mi vida. Me despertaba sin saber qué hacer con mis días. Cocinaba para uno y la comida me sabía a ceniza. Me sentaba en la sala y miraba la televisión sin realmente ver nada. Los niños me llamaban, me visitaban, pero yo estaba en piloto automático. Sonreía, asentía, decía las cosas correctas, pero por dentro estaba muerta. Patricia se preocupaba. Me llevó al doctor, quien me recetó antidepresivos. Las pastillas ayudaban a suavizar los bordes afilados de mi dolor, pero no lo eliminaban. Nada podía eliminarlo. Fue durante ese tiempo que empecé a ir al joyero de Roberto. Está en el segundo piso, en mi habitación. Un cofre de madera tallada que él me había regalado en nuestro 5º aniversario. Nunca lo abría porque me dolía ver las joyas que él me había dado a lo largo de los años. Cada pieza era un recordatorio de tiempos mejores, de un amor que alguna vez fue real. Pero una noche, incapaz de dormir, subí y abrí el cofre. Saqué cada pieza, una por una. El collar de perlas. Los aretes de diamantes. La pulsera de oro. El broche con forma de mariposa. Cada una tenía una historia, un momento, un recuerdo. Y entonces, en el fondo del cofre, encontré algo que no recordaba haber visto antes. Un sobre amarillento, doblado y escondido debajo del forro de terciopelo. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras lo sacaba con manos temblorosas. Dentro del sobre había una carta. Una carta escrita con la letra de Roberto, dirigida a mí. Estaba fechada 3 días antes de su muerte. Mi querida Alicia, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que finalmente tuviste el valor de abrir el cofre, de buscar más allá de lo superficial. Siempre fuiste así, buscando respuestas, buscando verdad, incluso cuando la verdad dolía. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Seguí leyendo. Hay cosas que nunca te dije. Cosas que debí haberte dicho hace años, pero era un cobarde. Siempre fui un cobarde cuando se trataba de ti. Te amé, Alicia. Quiero que sepas eso. Te amé desde el primer día que te vi, con tu vestido de flores y tu sonrisa que iluminaba toda la oficina. Pero también te fallé. Te fallé de formas que nunca podrás perdonar. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Seguí leyendo, aunque una parte de mí quería quemar esa carta sin terminarla. Hubo otra mujer. Su nombre era Elena. Trabajaba en la oficina de la empresa donde yo era contador. Comenzó como algo insignificante, una conversación aquí y allá, un café después del trabajo. Pero se convirtió en algo más. Algo que no pude controlar. O tal vez no quise controlarlo. Sentí como si el suelo se abriera debajo de mí. Todas esas noches que llegó tarde. Todas esas excusas. Todas esas veces que me dijo que estaba exagerando, que todo estaba bien. Había sido real. Mis sospechas, mis miedos, mi intuición, todo había sido real. Duró 5 años, continuaba la carta. 5 años en los que viví una doble vida. 5 años en los que te mentí cada día. Y lo peor, Alicia,
lo peor es que no terminó porque yo quisiera. Terminó porque ella me dejó. Conoció a alguien más, alguien que podía darle lo que yo no podía, un futuro real, honesto. Y cuando ella se fue, yo volví a ti. Volví a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestra vida. Y tú me recibiste sin hacer preguntas, sin exigir explicaciones. Eso me hizo amarte más y odiarme más a mí mismo. Las lágrimas empezaron a caer, pero no las limpié. Las dejé correr por mis mejillas mientras seguía leyendo. Las joyas que te di después de eso, el collar de perlas, los aretes de diamantes, no eran regalos de amor. Eran disculpas. Eran mi forma patética de intentar compensar lo que había hecho. Pero el dinero con el que las compré. Alicia, ese dinero no era mío. Era tuyo. Mi respiración se detuvo. Hace años, cuando murió tu madre, ella te dejó una herencia. No era una fortuna, pero era algo significativo. Tú me pediste que lo invirtiera, que lo hiciera crecer para nuestro futuro. Y yo lo hice, Alicia. Lo invertí bien. Ese dinero se multiplicó. Pero nunca te dije cuánto había crecido. Nunca te dije que teníamos suficiente para que tú no tuvieras que trabajar, para que pudieras perseguir tus sueños, para que pudieras ser libre. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de rabia y dolor tan intensa que pensé que me ahogaría. Usé ese dinero para comprar esas joyas. Para comprar tu silencio, tu perdón, aunque tú no sabías que había algo que perdonar. Y guardé el resto. Lo guardé en una cuenta que solo yo conocía. Porque era egoísta. Porque quería tener control. Porque tenía miedo de que si tú sabías cuánto dinero teníamos, te darías cuenta de que no me necesitabas. La carta continuaba, revelando números de cuenta, contraseñas, detalles de inversiones. Roberto había acumulado una fortuna considerable, todo con el dinero de mi herencia, y nunca me había dicho nada. Ese dinero es tuyo, Alicia. Siempre fue tuyo. Y ahora que me he ido, finalmente puedes tenerlo. Puedes hacer con él lo que quieras. Viajar. Vivir. Ser la mujer que siempre quisiste ser pero que sacrificaste por mí, por los niños, por esta vida que construimos juntos. La carta terminaba con una última línea que me rompió por completo. Perdóname, mi amor. Perdóname por ser tan cobarde que ni siquiera pude decirte esto en vida. Perdóname por robarte no solo tu dinero, sino tu tiempo, tu juventud, tu felicidad. Vive, Alicia. Por favor, vive. Es lo menos que puedes hacer después de haber sobrevivido a mí. Dejé caer la carta y me quedé sentada en el suelo de mi habitación, rodeada de joyas que ahora sabía que habían sido compradas con mi propio dinero. Joyas que eran disculpas silenciosas por traiciones que nunca conocí. Me quedé allí hasta que amaneció, sin moverme, sin llorar más, solo sintiendo un vacío tan profundo que pensé que nunca podría llenarlo. Al día siguiente, fui al banco. Con la carta de Roberto y los documentos que había dejado, pude acceder a la cuenta. Cuando vi el saldo, casi me desmayo. Era más dinero del que había visto en mi vida. Más dinero del que jamás imaginé que tendría. Volví a casa en un estado de shock. Me senté en la sala y miré a mi alrededor. Esta casa. Esta vida. Todo había sido construido sobre mentiras. Roberto me había robado más que dinero. Me había robado la oportunidad de elegir. De ser. De vivir. Durante semanas, no le dije nada a nadie. Seguí con mi rutina. Patricia venía a visitarme, Martín me llamaba, y yo fingía que todo estaba normal. Pero por dentro, algo estaba cambiando. Algo estaba despertando después de años de estar dormido. Empecé a pensar en todas las cosas que nunca hice. Todos los sueños que enterré. Cuando era joven, antes de Roberto, antes de los niños, yo quería viajar. Quería conocer París, Roma, Tokio. Quería aprender a pintar. Quería escribir. Quería vivir. Pero me convencí de que esos sueños eran egoístas. Que una buena madre, una buena esposa, no pensaba en esas cosas. Se sacrificaba. Se entregaba. Se olvidaba de sí misma por el bien de los demás.
Y ahora, a los 62 años, con el cabello blanco y las rodillas que me dolían, me di cuenta de que había desperdiciado mi vida. No por Roberto. Él era solo una parte de la ecuación. Lo había desperdiciado porque yo misma había decidido que ya no merecía soñar. Fue entonces, en medio de esa crisis existencial, que Patricia vino con su comentario sobre las joyas. Sobre cómo era demasiado vieja para usarlas. Sobre cómo deberían ser para ella, alguien joven, alguien que las apreciaría. Y algo en mí se rompió. O tal vez algo se arregló. No estoy segura. Esa noche, después de que Patricia se fuera, tomé una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Me senté frente a mi computadora, algo que raramente usaba, y empecé a investigar. Busqué agencias de viajes. Busqué clases de arte. Busqué formas de vivir que nunca había considerado posibles para alguien como yo. Y luego hice algo que nunca pensé que haría. Llamé a un abogado. Le expliqué mi situación. Le dije que quería cambiar mi testamento. Que quería asegurarme de que mis hijos supieran exactamente lo que había descubierto sobre su padre. Y que quería usar mi dinero, el dinero que Roberto había escondido durante años, para vivir la vida que me había sido negada. El abogado me escuchó sin juzgarme. Me ayudó a organizar mis finanzas, a crear un plan. Y me dio un consejo que nunca olvidaré. Señora Alicia, me dijo, mirándome por encima de sus lentes. Usted ha pasado toda su vida cuidando a otros. Ahora es tiempo de cuidarse a sí misma. Y si sus hijos no pueden entender eso, entonces tal vez necesitan aprender que usted es más que solo su madre. Es una persona. Con sueños, con deseos, con derecho a ser feliz. Sus palabras se quedaron conmigo. Eran simples, pero poderosas. Porque tenía razón. Yo era más que una madre. Más que una viuda. Más que una mujer vieja que debía conformarse con lo que le daban. Empecé lentamente. Primero, me compré ropa nueva. No ropa de abuela. Ropa que me gustaba. Vestidos con colores vivos. Blusas elegantes. Zapatos que no eran ortopédicos pero que me hacían sentir hermosa. Me pinté el cabello. No para cubrirme las canas, sino para darle un tono plateado brillante que me hacía sentir como una reina. Luego me inscribí en clases de pintura. El primer día, llegué nerviosa, sintiendo que todos me mirarían y se preguntarían qué hacía una mujer de mi edad allí. Pero nadie me miró raro. De hecho, había otras mujeres de mi edad, todas con la misma expresión de emoción y miedo en sus rostros. La profesora era una mujer joven, tal vez de 30 años, con el cabello teñido de morado y una sonrisa cálida. El arte no tiene edad, nos dijo en la primera clase. El arte es para cualquiera que tenga algo que expresar. Y todas ustedes, con las vidas que han vivido, tienen mucho que expresar. Tenía razón. Cuando sostuve ese pincel por primera vez, cuando vi cómo los colores se mezclaban en el lienzo, sentí algo que no había sentido en décadas. Sentí alegría. Alegría pura, sin culpa, sin vergüenza. Solo alegría. Empecé a pintar todo. Pintaba mis recuerdos. Pintaba mi dolor. Pintaba la casa vacía, las sillas solas, las joyas que guardaban secretos. Pintaba a Roberto, no como el villano de mi historia, sino como el hombre complicado que fue. Pintaba a mis hijos cuando eran pequeños, cuando todavía me necesitaban, cuando todavía me veían. Y pintaba a la mujer que quería ser. La que viajaba. La que reía. La que usaba joyas sin pedir permiso. La que vivía sin disculparse por existir. Patricia no sabía nada de esto. Seguía viniendo cada 2 semanas, seguía tratándome como si fuera una carga. Y yo la dejaba, porque todavía no estaba lista para confrontarla. Pero sabía que ese día llegaría. Llegó 3 meses después de encontrar la carta de Roberto. Patricia vino un domingo por la tarde, como siempre. Pero esta vez, yo estaba lista. Me había puesto uno de mis vestidos nuevos, uno color verde esmeralda que hacía juego con los aretes que llevaba puestos. Me había maquillado. Me había peinado. Y llevaba puesto el collar de perlas,
el mismo que Patricia había criticado meses atrás. Cuando abrí la puerta, vi la sorpresa en su rostro. Luego vi el disgusto. Luego vi algo que me dolió más que cualquier otra cosa, vi lástima. Mamá, dijo, entrando sin esperar invitación. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué estás tan arreglada? Porque quise, respondí simplemente, cerrando la puerta detrás de ella. Ella frunció el ceño. ¿Vas a salir? Sí. Tengo una clase de pintura en 1 hora. ¿Clase de pintura? Ella rió, pero no era una risa alegre. Era una risa condescendiente. Mamá, ¿no crees que estás un poco vieja para eso? Ahí estaba otra vez. Esa palabra. Vieja. Como si mi edad fuera una prisión de la que no podía escapar. No, dije, mirándola directamente a los ojos. No creo que esté muy vieja para nada. Ella suspiró, ese suspiro que usaba cuando pensaba que yo estaba siendo difícil. Mira, mamá, solo me preocupo por ti. No quiero que gastes tu dinero en cosas innecesarias. Necesitas ahorrar para tu futuro, para cualquier emergencia médica que puedas tener. Mi dinero, repetí lentamente. ¿Te refieres al dinero que tu padre escondió de mí durante años? Al dinero que era mío desde el principio pero que él nunca me dijo que tenía. Patricia parpadeó, confundida. ¿De qué estás hablando? Me senté en el sofá y le hice señas para que se sentara también. Ella lo hizo, con cautela, como si yo fuera una bomba a punto de explotar. Después de que tu padre murió, comencé, mi voz tranquila pero firme, encontré una carta. Una carta donde confesaba que tuvo una aventura durante 5 años. Una carta donde admitía que había tomado mi herencia y la había invertido sin decirme, acumulando una fortuna que nunca compartió conmigo. Una carta donde básicamente admitía que me robó mi vida. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Patricia. Mamá, yo. No, la interrumpí. Déjame terminar. Durante años, me hiciste sentir como si fuera una carga. Como si mi existencia fuera un inconveniente para ti. Y yo lo acepté porque pensé que así eran las cosas. Que las madres se sacrificaban y los hijos seguían con sus vidas. Pero ya no voy a aceptarlo más. Mamá, nunca quise hacerte sentir así. No. La miré fijamente. Entonces, ¿por qué cada vez que vienes aquí me tratas como si fuera una niña pequeña? ¿Por qué me dices que soy muy vieja para usar joyas, para tomar clases, para vivir? ¿Por qué actúas como si mi vida hubiera terminado solo porque envejezco?